Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Hoy vamos a ver clasificación. La semana pasada habíamos hecho regresión, así que hoy vamos a ver clasificación, ¿sí? Vamos a tratar de clasificar cosas. En concreto vamos a ver clasificación binaria, ¿sí? Es decir, que tenemos dos clases, que podemos llamar 1 y 0. Y el algoritmo que vamos a usar es Logistic Regression, que es el más usado en lo que es Big Data para clasificar porque escala muy bien en Spark. Vamos a hablar de métricas nuevas, ¿sí? Vamos a hablar de log loss como una métrica y sobre todo de AUC, ¿sí? Que es una métrica que se usa bastante en clasificación binaria. Vamos a seguir también con Feature Engineering, vamos a ver otros dos temas, ¿sí? O sea, esto es de todas las cosas que vimos en la primera clase, algunas vimos en la clase anterior y ahora van apareciendo otras en esta, ¿sí? Cada clase vamos a agregar un poquito de Feature Engineering, un poquito de métricas y esas cosas. Y nuestro notebook del día de hoy va a tratar sobre predecir clics en avisos en páginas web, ¿sí? Algo que tiene bastante importancia, sobre todo para los que cobran por poner esos avisos y los que pagan por poner los avisos también. Bueno, vamos con nuestro algoritmo de hoy. Este es el algoritmo más conocido, uno de los más típicos para lo que es clasificación. Se llama Logistic Regression. A mí me gusta a veces explicarlo con una sola frase, que es una regresión lineal más una función de activación, ¿sí? O sea, la idea es al número que nos daba la regresión lineal, convertirlo en 0 o 1. Es así de simple, ¿está bien? Acuérdense, la regresión lineal nos da un número cualquiera, puede ser positivo o negativo, sin cota. A eso lo queremos convertir a un valor entre 0 y 1 para determinar a qué clase pertenece nuestro dato. Después vamos a ver en esta clase cómo extender eso a más de una clase, ¿sí? Vamos a ver que las predicciones que va a generar Logistic Regression no son 0 o 1 fijas, sino que van a ser un número continuo entre 0 y 1, y ese número entre 0 y 1 sirve como una probabilidad, ¿sí? O sea, 0,98 quiere decir que hay una probabilidad de 0,98 de que el dato sea 1. ¿Está bien? Es la probabilidad de que sea de clase 1, ¿sí? 0.03 quiere decir que la probabilidad de que sea 1 es 0.03, o sea, 0, ¿sí? Esto en general funciona muy pero muy bien cuando uno tiene muchos datos y es un algoritmo especialmente útil cuando uno tiene pocos features, ¿sí? Cuando la cantidad de features es limitada. Cuando digo limitada no es que tengan que ser 3, ¿sí? Pueden ser, no sé, 4000, 1000 o algo así, ¿sí? O sea, cuando tenemos, no sé, 200.000 features, 400.000 features, 1 millón de features, ya ahí estamos en un problema más grave, que es el problema de representar los datos primero y después clasificarlos. El problema de representación hoy en día, el estado del arte, es Deep Learning, ¿sí? Entonces ahí ya estaríamos en otro tema de moda, que es Deep Learning. Tema que también aparentemente se puede usar para cualquier cosa, según vi ahí. Y la explicación para usarlo para cualquier cosa es, ¿pero cómo? Es Deep Learning. Bueno, entonces, esta es la función que vamos a usar para convertir un número en un valor entre 0 y 1. Es la famosísima, world famous función sigmoidea, ¿sí? Esto es 1 sobre 1 más c a la menos. Y este es el valor, ¿se acuerdan que predecía nuestra regresión lineal? Wx más b, ¿sí? O sea, acá va un número continuo. Y cuanto más grande es ese número, queremos que esto más se acerque a 1 y cuanto más chico se acerque a 0. Muy linda la función, pero vamos a graficarla para entenderla. Y esta es la curva de la función sigmoide. Cuando nuestro producto de nuestro vector más el término independiente da 0, la función sigmoidea da un medio. O sea, cuando estamos en 0, la función sigmoidea dice no sé. I don't know, ¿sí? Puede ser 1 o puede ser 0 con igual probabilidad. A medida que el número crece, tiende a 1, y a medida que el número se hace negativo, tiende a 0, ¿sí? Por eso es que esta función es muy práctica para hacer esto. Hay otras funciones de activación que se pueden usar, que es la tangente hiperbólica, es una, y hay una función ReLU que es más simple, pero esas se suelen usar en redes neuronales y no en Logistic Regression, ¿sí? En Logistic Regression la función sigmoidea es estándar. Bueno, entonces, volviendo a nuestra clase anterior, para poder hacer la regresión tenemos que usar el algoritmo de Gradient Descent, y para Gradient Descent necesitamos una función costo que sea diferenciable, ¿no? Eso vamos a calcular el gradiente de esa función y nos vamos a mover en esa dirección.
este es el costo en donde i es 1 o 0, y este es obviamente el valor de la función sigmoidea, ¿sí? Si i es 1 y esto es 1, el costo es 0. Si es 1 y esto es 0, el costo es 1, etc. ¿Sí? Elevado al cuadrado, principalmente para eliminar el tema del signo. Bueno, esta función tiene un grave problema, que es que no es diferenciable. ¿Sí? Eso en general es malas noticias, pero obviamente hay trucos matemáticos que podemos usar para escribir esto de otra forma, pero que tenga exactamente el mismo valor, el mismo gráfico y todo lo demás, y que sea diferenciable, que es esto, ¿sí? Esto es muy simple, es escribirlo en forma particionada la función, ¿sí? Cuando i vale 0, este término se anula y vale este de acá, ¿sí? Porque 1 menos 0 queda 1. Y cuando i vale 1, este término se anula y este vale. Entonces esta es una forma de escribir una especie de función particionada, pero en una sola función continua, ¿sí? No es una función particionada, no hay una llave que dice si i vale 1 esta fórmula, si i vale 0 esta, ¿sí? Estoy poniendo directamente la partición en la misma fórmula de la función, que es esta curva de acá, y esta sí es diferenciable, ¿sí? Y eso es bueno, porque podemos calcular el gradiente que, oh sorpresa, es el mismo que teníamos la clase pasada, ¿sí? O sea que si ustedes ya tienen el código de una regresión lineal, si es que por algún motivo se les ocurre programar gradient descent para una regresión lineal, es fácil adaptarlo a Logistic Regression. Bueno, ¿cómo funciona Logistic Regression? Supongamos este ejemplo está sacado de Wikipedia, lo pueden buscar por ahí. Esto dice según la cantidad de horas que un alumno estudia, si aprueba o no. Entonces este es nuestro set de datos. Si estudia media hora, no aprueba. Si estudia 1 hora 75, aprueba, ¿no? A medida que cuanto más estudia, ven, aparecen más unos, ¿no? Pero no hay una partición perfecta que digamos, a partir de acá se aprueba y a partir de allá no. Bueno, si esto lo corremos con Logistic Regression, estos son nuestros puntos, ¿sí? Esta es la cantidad de horas de estudio. Sí. No, hay dos valores. Para 1,75 hay uno que aprobó y uno que no. Estos estudiaron juntos. Aparentemente a uno le fue bien y al otro fue mal, cosas que pueden pasar, ¿sí? Tema 1, tema 2. ¿No? ¿Quién no ha tenido mala suerte? Tema 1, el profesor lo había hecho un día de buen humor. El tema 2, en un ataque de nervios. ¿Qué se va a hacer? Bueno, estas son las horas de estudio. 0 son los puntos que no aprobaron. 1 son los puntos que aprobaron. Y esto es lo que va a ser la función sigmoidea, ¿sí? Va a aproximar, para estos puntos, la probabilidad va a ser, cuanto menos estudió, va a estar cada vez más cerca la probabilidad de ser 0. Para este que estudió 3 horas está casi indeciso, ¿sí? Y a medida que estudian más, ¿sí? Los puntos son los de arriba, va a estar cada vez más segura el algoritmo de clasificación de que la persona va a aprobar. Entonces podemos poner en la función la cantidad de horas de estudio, en este caso es como si tuviéramos un solo feature, y nos da la probabilidad de aprobar el examen, ¿sí? Ahí uno podría usar esto para decidir cuántas horas estudiar, ¿no? O sea, 3. ¿No? Más, ya estamos arriba del 50% y más sería un desperdicio, ¿no? De nuestro querido tiempo, ¿no? Cualquier cosa, 0,5, uno se la jugaría 0,5, ¿no? Eso sería la apuesta del jugador. Bueno, esto es obviamente para clasificar entre dos clases, 0 y 1. ¿Qué pasa si tenemos varias clases? Si tenemos 5, 6, 10, 20 clases, tenemos que convertir, en general lo que hacemos es convertir el algoritmo de clasificación binaria en un algoritmo multiclase, ¿sí? O sea, esto sirve para cualquier algoritmo de clasificación binaria si nuestro set de datos tiene más de 2 clases. Hay dos formas de convertir un clasificador binario en multiclase. Una es la que se llama one versus all y la otra es one versus one, ¿sí? En one versus all vamos a entrenar un clasificador binario por cada clase. Es decir, tomamos la clase 1 y nuestro set de datos, a todos los que son de clase 1 le ponemos 1 y a todos los que no son de clase 1 les ponemos 0. O sea, la clase 2, la clase 3, la clase 4, la clase 5 valen 0 ahora. Entonces, entrenamos un clasificador binario que me va a distinguir clase 1 de otra clase, ¿sí? Después hacemos lo mismo para la clase 2,
para la clase 3, para la clase 4, etc. Y como en cada clase nuestro clasificador nos da una probabilidad, después tomamos la probabilidad mayor, ¿sí? Si nos da una probabilidad de que 0,20 de que sea de clase 1, 0,30 que sea de clase 2, 0,80 de clase 3, 0,40 y 0,10, decimos, bueno, clase 3 es la clase que nosotros predecimos con esta probabilidad. Eso es one versus all. Ahí necesitamos tantos clasificadores como clases tengamos, ¿sí? Si tenemos 5 clases, necesitamos 5 clasificadores binarios. La otra aproximación es la que se llama one versus one, en donde entrenamos un clasificador binario por cada par de clases. Es decir, entrenamos un clasificador binario para clase 1 versus clase 2. Clase 1 versus clase 3, clase 1 versus clase 4, clase 1 versus clase 5. Entonces, cada clasificador nos dice, entre 1 y 2, ¿qué clase elegirías? ¿No? Entonces nos dice, bueno, entre 1 y 2, la 2. Entre 1 y 3, la 1. Entre 1 y 4, la 1. Entre 1 y 5, la 1. Bueno, entonces, después hacemos entre 2 y 3, entre 2 y 4, entre 2 y 5, entre 3 y 4, 3 y 5, 4 y 5. Y es como si hubiéramos hecho un torneo, ¿sí? Entre las clases, en donde la clase que más veces ganó es la clase que vamos a predecir. ¿Sí? ¿Se entiende? Es como un todos contra todos, digamos, entre todas las clases. Bueno, este one versus one en general funciona un poco mejor que one versus all, pero obviamente es mucho más costoso porque la cantidad de clasificadores que necesitan es combinatoria en función de la cantidad de clases que tienen. O sea, si tienen 3 clases, usen este. Necesitan pocos clasificadores, 1 contra 2, 1 contra 3 y 2 contra 3. Con 3 clasificadores ya están en one versus one. Ahora, si tienen 50 clases, no, ¿no? Ahí ya es un grave problema tomar todas las combinaciones de 2 de a 50, ¿sí? Ahí hagan 50 clasificadores y usen one versus all. Entonces, la cantidad de clases nos dice más o menos cuál de estos dos usar. No es muy grande la diferencia, ¿sí? O sea, si dicen yo voy a usar siempre one versus all porque no quiero saber nada del otro, vale. Bueno, vamos a hablar ahora de una métrica nueva que vamos a usar que es AUC. AUC es Area Under the Curve, ¿sí? O sea, el área bajo la curva. ¿Y qué curva? La curva es la que se llama la curva ROC, ¿sí? ¿Qué es exactamente la curva de ROC? Bueno, para hablar de la curva de ROC, analicemos qué pasa cuando tenemos un clasificador binario. Un clasificador binario, habíamos dicho, clasifica en 2 clases, 0 y 1. Entonces, para cada dato hay 4 posibilidades. Que la clase sea 0 y le asigne 0, que la clase sea 0 y le asigne 1, que la clase sea 1 y le asigne 0, o que la clase 1 sea 1 y le asigne 1. ¿Está bien? Esas son las 4 opciones. Cuando la clase es 0 y le asigno 0, es, digamos, un negativo verdadero, ¿sí? Y cuando la clase es 1 y yo le asigno 1, tenemos un positivo verdadero, ¿sí? Ahora, cuando la clase es 1 y yo le asigno 0, es un falso positivo, y cuando la clase es 0 y yo le asigno 1, es un falso negativo, ¿está bien? Entonces tendríamos esas 4 posibilidades, en las cuales 2 son error y 2 no. ¿Vamos bien? Si tenemos esta curva de probabilidades, ¿sí? Lo que tenemos, todo lo que está en donde ya no hay azul, de acá para acá, estos son todos verdaderos positivos, ¿sí? Porque son datos para los cuales la única probabilidad que tenemos es que sea positivo, ¿sí? Y de acá para acá tenemos los verdaderos negativos. El problema está acá, ¿sí? En donde tenemos datos que pueden ser positivos y clasificarse como negativos, o negativos y clasificarse como positivos. Bueno, entonces, lo que esta curva va a medir, esta es la famosa curva ROC, es para la tasa de falsos positivos, o sea, para los falsos positivos desde 0 hasta 1, ¿cuál es la tasa de verdaderos positivos? O sea, si yo digo todo lo que tenga probabilidad menor que 1 es 1, entonces voy a tener una tasa de falsos positivos de 0. Pues a todo le voy a asignar 1. Si a todo le asigno 1, no puedo tener falsos positivos porque a nada le asigno 0. Si todo le asigno 1 y no tengo ningún falso positivo, entonces tengo todos los verdaderos positivos también. O sea, a todos los que eran 1 le asigné 1. ¿Está bien? Si a todos le asigno 1, todos los que eran 1 tienen 1. Entonces, cuando yo asigno a todos 1,
tengo ese punto que está ahí arriba. Y acá tengo el extremo opuesto, que es cuando digo todo 0. Y el tema es ver cómo varía esto a medida que va variando la cantidad de falsos positivos, ¿sí? Cuando tengo 0.5 de falsos positivos, ¿cuántos verdaderos positivos tengo? ¿Sí? Esta línea de acá es qué pasa si yo hago una predicción de 0,5 para todos, ¿sí? Si yo pongo para todos, digo no sé, tengo esa línea de puntos que está ahí. ¿Está bien? Eso vendría a ser un baseline para nosotros. Nuestra curva tiene que estar por arriba de eso. O sea, siempre va a estar por arriba de eso, pues si posible estar por abajo, ¿no? O sea, uno invierte, si uno tiene una tasa de acierto menor a 0,5, la invierte y tiene una tasa mayor a 0,5, ¿no? Si el clasificador acierta 0.2 de los casos, lo doy vuelta y acierta 0.8. O sea que mi peor caso es siempre 0.5. Cuando estoy por arriba de eso es bueno. Entonces, el área bajo la curva es precisamente el área bajo esta curva de acá. Nosotros queremos que esto sea lo más parecido posible a una curva que venga así. Que suba enseguida y que después quede ahí arriba, ¿sí? Eso es una forma de comparar la eficiencia de un clasificador binario. Esto se usa bastante cuando nos importan, por ejemplo, el orden, ¿sí? Cuando queremos hacer un ranking de probabilidades, ¿sí? Cuando queremos que para los puntos que son 1, que probabilidades bastante cercanas a 1, ¿sí? Y para los puntos que son 0, bastante cercanos a 0. Es una métrica que se usa bastante y si oyen hablar de la famosa área bajo la curva, o AUC, es esto, ¿sí? No es nada difícil, es simplemente eso. Bueno. Pasando a Feature Engineering, vamos a usar hoy dos técnicas. Vamos a usar One-Hot Encoding y vamos a usar Feature Hashing, ¿sí? Las dos cosas son parecidas. ¿La idea cuál es? La idea es que en este tipo de clasificadores, los clasificadores Linear Regression y Logistic Regression, los dos necesitan features que sean numéricos. ¿Está Si tengo un feature que puede ser rojo, verde o azul, no le puedo pasar rojo y que sea W sub 3 por rojo un número, ¿no? No puede hacer eso, necesito un número para el coeficiente que va en el vector. Bueno, no puedo convertir, no es una buena idea, nunca hagan, convertir los valores en, por ejemplo, 1, 2 y 3. Algo de esto habíamos hablado en la clase pasada, ¿no? Pues si yo tengo que un color es 1, otro es 2 y otro es 3, lo que le estoy diciendo al algoritmo es, por ejemplo, verde es el triple de azul, y eso no tiene ningún sentido. ¿Está Porque el algoritmo va a tratar de hacer color por el feature del vector, y eso le tiene que dar un número que le sirva después para predecir. Pero no tiene sentido que rojo sea 1, azul 2 y verde 3, porque no hay una relación aritmética entre los colores, ¿sí? Entre atributos que son categóricos no hay una relación numérica, no hay uno no es el doble del otro ni nada por el estilo. ¿Se acuerdan? Con las horas lo habíamos hecho esto, para no tener que las horas, no sé, 23 por algo no tiene sentido. Lo habíamos convertido en si era 1 o 0. Bueno, eso que hicimos la semana pasada es lo que llamamos One-Hot Encoding, que es convertir al feature en un vector que tiene tantas componentes como valores posibles puede tener el feature, ¿sí? Bueno, entonces, veamos el ejemplo. En nuestro ejemplo vamos a verlo, ahora lo vamos a ver con varios features mezclados, ¿sí? Tenemos color azul, edad 15, idioma inglés, color rojo, edad 20, idioma inglés, color azul, edad 25, idioma español. No tengo idea qué es esto, pero estos son los datos, ¿sí? Como pasa frecuentemente en todo proceso de data science, no sé qué son estos datos, pero los voy a convertir en esto, ¿sí? Ahora, ¿qué quiero? Necesito una dimensión por cada par posible de nombre del atributo y valor. ¿Se entiende? Antes tenía un solo atributo, la hora, y 23 valores posibles. Si tengo la hora con 23 valores posibles y un color con 3 valores posibles, necesito por lo menos 26 columnas, ¿sí? 23 para la hora y 3 para el color. Entonces, por cada par de nombre de atributo o valor posible, necesito una columna. Por ejemplo, supongamos que definimos 0 es color blue, 1 es color red, 2 es edad 15, 3 es edad 20, 4 es edad 25, 5 es idioma español y 6 es idioma... 5 es idioma inglés y 6 es idioma español. Esto tiene 7 dimensiones. ¿Está bien? Entonces vamos a convertir cada uno de estos datos
en cada uno de estos vectores. A ver, ¿cómo queda el primero? El primero tiene color azul, entonces, como color azul es 0, prendo vector sub 0. Edad 15, que es 2, prendo la dimensión 2. Idioma inglés, que es acá, 5, prendo acá. ¿Está bien? A ver, ¿cómo queda el otro? 0101010, dicen acá. A ver. Sí, señor. Por ahí ya había visto las transparencias. Y el otro queda así. ¿Se entendió? Una pena que lo hayan entendido, pues si no podía volver atrás y hacer estas cosas que están buenísimas. Bueno, ¿qué pasa con esto? Implementar esto no siempre es simpático, porque uno tiene que pasar todos los datos para ver cuál es la cantidad total de posibles pares de atributo-valor que tiene, ¿no? Bueno, no hay otra forma. Tengo que saber cuáles son todos los valores posibles de cada atributo, armarme un diccionario con todos esos pares y asignarle un número también a cada posición o algo por el estilo. Eso en general es bastante molesto. La solución para no tener que hacer eso, o para los casos en los cuales la combinatoria es enorme, ¿sí? A lo mejor esto es, no sé, 22 millones de combinaciones y uno no va y arma vectores de 22 millones de elementos así como si nada, ¿no? Uno como que le corre así un escalofrío, ¿no? Cuando va a crear un vector de 22 millones de elementos, es difícil. Bueno, la solución para esos dos casos es usar lo que llamamos feature hashing, también conocido como the hashing trick, ¿sí? Que es una de las cosas más maravillosas que existen en el mundo, en donde lo que hacemos es simplemente tomar el nombre del feature y su valor y aplicarle una función de hashing, ¿sí? Una función de hashing, no sé, por ejemplo, si tiene una función de hashing de strings, podemos concatenar el nombre del atributo y su valor y hashear eso. Lo importante es que siempre h de color blue nos dé el mismo número, ¿sí? Y la función de hashing nos da un número y nosotros decidimos el rango, digamos, de esa función de hashing, ¿sí? Si queremos 20 millones de dimensiones, ponemos una función de hashing que genere números entre 0 y 20 millones menos 1. Y si queremos 6 dimensiones, usamos una función de hashing que genere un número entre 0 y 5 y chao. O sea, nosotros con esto controlamos la dimensionalidad de los datos independientemente de lo que los datos sean. Lo cual está muy bueno. Por ejemplo, acá tenemos ciertos valores posibles de la función de hashing. Importante, yo no controlo lo que da la función de hashing, ¿sí? Yo no puedo decir que si es esto de 3, esto de 2, esto de 0, pues tendría que armar una función de hashing perfecta y eso es bastante más complicado. Pero bueno, supongamos que tenemos esos valores de la función de hashing. Ahí estamos usando vectores de 4 elementos, entre 0 y 3. Entonces, nos quedaría esto así. A ver. Veamos, vamos a tratar de ver por qué. Color blue, edad 15, idioma inglés. Color blue es la dimensión 3, edad 15 es la dimensión 1, idioma inglés es la dimensión 3. Entonces tendríamos que prender 2 veces la dimensión 3 y una vez la dimensión 1, ¿sí? O sea, sumé ahí en esa dimensión, sumé 2 porque hubo 2 que fueron a parar ahí. Eso se puede variar. Por ejemplo, yo podría tener una segunda función de hashing que me dé un signo y sumar o restar según el valor de esa función, ¿sí? Ese es un truco muy común para evitar que los valores ahí crezcan a números un poco molestos. Bueno, ahí tenemos los valores para los otros datos que teníamos. Bueno, esto es lo que yo ya dije. Me leyó a la mente la transparencia. Y la idea de esa segunda función de hashing para determinar el signo que aparece por primera vez en un paper de Weinberger hace unos años es minimizar un poco el efecto de las colisiones. ¿Qué es una colisión? Es esto, ¿no? Color azul e idioma inglés van a parar al mismo lugar. O sea, en principio, yo no puedo distinguir un dato que es de color azul de uno que tiene idioma inglés. ¿Se entiende? Ustedes dirán, esto es terrible.
¿no? ¿Cómo puede ser que color azul, idioma inglés, me den el mismo valor, no los puedo distinguir? ¿Al demonio con todo esto? Bueno, no. Calma. En general, el efecto de las colisiones no solo no es negativo, sino que suele ayudar, suele filtrar un poco el ruido. Esto es algo que lo tienen que ver para creer, pues no me van a creer hasta que lo usen, vean que funciona bien y digan, ah, no, es verdad, tenía razón. Una vez que pase eso, ahí ya lo van a ver. Hay un paper de hace un par de años, creo, en el cual el vector era chico y había un 94% de colisiones. Y la diferencia entre el vector de la dimensionalidad total y ese vector con 94% de colisiones era un 2% en la precisión al clasificar. ¿Sí? Ahí dice source porque no me acuerdo el paper, pero sí me acuerdo lo que decía. ¿Sí? O sea, esto es tremendo, ¿no? Esto quiere decir que casi todas las dimensiones colisionan, ¿no? Es como si tuviera, no sé, 100 valores posibles en 50, en un vector de 50, la mayoría va a colisionar. Bueno, ahora vamos a ver nuestro notebook número 2, el de esta semana. Les voy a presentar el problema. Esta es una competencia que se hizo en Kaggle, auspiciada por Criteo. ¿Alguien conoce Criteo? Criteo es una empresa que estudia la ubicación de publicidad en la web. Básicamente lo que ellos estudian es dónde poner los avisos y cuál es la probabilidad de que un usuario cliquee en un determinado aviso. Obviamente es un servicio que si funciona bien puede generar muchísimo dinero para el que lo usa y obviamente también para Criteo. Por eso pensé, por ahí alguno lo podía usar. Entonces les voy a presentar ahora en el notebook este problema. Bueno. La semana pasada anduvo tan bien que les puedo asegurar que esta semana va a andar peor. Estamos nuevamente con un set de datos reducido, ¿está bien? Para no tener que esperar. Vamos a cargar el set de datos que está separado por tabs, ¿sí? Que vamos a cambiar por comas y vamos a ver un formato del dato. Y este es un registro de nuestro set de datos. El primer número dice si este aviso se cliqueó o no. Acá tenemos el formato, ¿sí? El primer numerito dice 1, fue cliqueado, 0, no. Y después hay 39 columnas de features que no sabemos qué son. Ustedes dirán, ¿y esto por qué es? Esto es típico cuando uno le quiere vender un servicio de Machine Learning a una empresa y la empresa le tiene que dar los datos, pero la empresa no le quiere dar los datos, entonces le da los datos anonimizados, ¿sí? O sea, acá a una empresa le dio, en este caso Criteo, nos dice, mira, son estos 39 features, yo no te voy a decir qué son, yo sé el significado de esos features, pero a vos no te los digo. En definitiva, a nosotros no nos importa si el feature es, no sé, la posición del aviso en la página, cuál es el color del aviso. No, esas son las cosas que eventualmente podemos tener como features, pero no sabemos qué son. Esto es típico en competencias de Machine Learning y es típico también en la vida real, ¿sí? Porque en general es muy difícil vender un servicio de Machine Learning a una empresa en donde uno tiene que demostrar que eso funciona, para eso necesita los datos. Y no sé si lo han intentado, pero traten de ir a cualquier empresa y digan, dame tus datos. Y se van a encontrar una fuerza inamovible, ¿no? Como dice. Entonces está el famoso caso de la fuerza irresistible que encuentra un objeto inamovible, cuya única solución es o una colisión o esto, anonimizar los datos. Con los datos anonimizados uno muestra que uno puede generar un algoritmo que tenga tal tasa de predicción. Y en cuanto uno muestra eso, se empiezan a abrir puertas mágicamente. Uno dice, por ejemplo, esto funciona con el 98%, y alguien dice, ¿98%? Estos son todos los features, estos son todos mis datos. Toma, te paso los datos de Inglaterra, Australia, Brasil y Colombia, ¿no? Y empiezan a aparecer esas cosas, ¿no? De pronto uno tenía un set de 2000 datos anonimizados y de pronto tiene todos los datos
de la compañía y un mail con passwords y cosas así, ¿no? Links, ¿no? Esta es la llave de no sé dónde, ¿no? Este es el password de root, ¿no? Tipo, usalo con nuestros datos y demás. Bueno, es así. Hay que abrir las puertas, no hay otra alternativa. Bueno, entonces, no sabemos qué son los datos, pero sabemos que son 39 features, en donde las primeras 13 son numéricos, en general contadores de cosas, y las otras 26 son categóricas, ¿sí? Que han sido hasheadas en números de 32 bits por cuestiones de anonimización, ¿sí? Por ejemplo, si era blue, ahora blue se convirtió en hash de blue a un número de 32 bits, ¿no? O sea, cada vez que aparezca blue es el mismo número, pero ya no sabemos qué es blue. Bueno, lo que vamos a hacer es, igual que la semana pasada, dividir, no puse la cantidad de datos que tenemos, acá podemos averiguar esto. A esta altura esto ya lo sabemos hacer de memoria. 100.000, exactamente 100.000 registros en este set de datos, que es una versión reducida. El set de datos completo creo que ocupa 2 GB. Acá, o sea, este ya es bigish, ¿no? Lo que es Big Data ya, o sea, tal vez con algún algoritmo tradicional este set de 2 GB no sea fácil procesarlo, y con esto es bastante simple. Y ese set de datos de 2 GB es el set de datos que Criteo entregó para esto. Obviamente el set de datos real de Criteo debe tener, no sé, 2 teras o algo por el estilo, ¿no? De estos 2 teras saco estos 2 GB, de estos 2 GB yo saqué 100.000, ¿no? Así que vamos a probar con eso. Bueno, creamos un set de entrenamiento, uno de validación y uno de test. ¿Se acuerdan esto? Seguimos lo mismo que la vez pasada, 80%, 10 y 10. El seed, por supuesto, es 42. ¿Por qué fijar el seed? Fijar el seed es importante para que lo que nosotros hacemos se pueda reproducir. Si ustedes le dan este notebook a una persona con este mismo seed, les va a dar exactamente el mismo valor. Eso es importante en Machine Learning porque a veces uno tiene un algoritmo que da 98.5, se lo da a alguien y dice, no, a mí no me da 98.5, me da 97.29. Y si lo prueba de nuevo le da 99.3 y si lo prueba de nuevo le da 98.8, ¿no? Y eso entre nosotros sabemos que es normal, es el algoritmo que según cómo eligió los sets al azar va variando, pero a lo mejor el cliente o la persona o el que sea que uno le está entregando esto no lo entiende tan fácilmente. Entonces si uno le va a decir esto da 98.6, ponemos el seed y da 98.6 siempre. En las competencias de Machine Learning, lo último que uno hace es el cross-validation del seed, ¿no? Ahora ya probé todo lo posible, bueno, ahora voy a ver si con otro seed tengo suerte. Entonces uno prueba seed 4, seed 25, seed 2205, ¿no? En serio, ha pasado eso. Más de uno ha ganado alguna de estas competencias gracias al seed, ¿no? Con este seed funciona tal algoritmo un poco mejor que con otro. Bueno, hacemos el split en entrenamiento, validación y test. Cacheamos, por supuesto, paranoicamente todo esto por si Spark no lo hace. Y vamos a ver la cantidad de registros de cada uno de estos y el formato de uno. Bueno, tenemos 79.911 en el set de entrenamiento, 10.000 y pico, etc. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, en primer lugar, vamos a convertir cada punto, cada uno de estos datos, lo vamos a convertir en algo de tipo feature ID, value. O sea, por ejemplo, no sé, feature ID 0, value 1, feature ID 1, value 1, feature ID 2, value 5, feature ID 3, value 0, feature ID 4, value 1382, etc. ¿Se entiende? O sea, porque estos son, digamos, los features y los valores. No sé cuáles son todos los valores posibles, pero hago eso. Entonces acá tengo un ejemplo de cómo queda un punto con esto. Y después lo que hago es ver cuáles son la cantidad total de categorías que me quedaron, que es el total de combinaciones de feature-valor, ¿sí? A ver cuánto tendría el diccionario si quiero tener one-hot encoding para todos los valores posibles, ¿sí? Primero vamos a hacer con one-hot encoding. Entonces fíjense que queda 0, 1, 1, 1, ¿no? Para el feature 14 este es el valor, etcétera, etcétera. Y al final nos quedan que hay 855 diferentes combinaciones en total. O sea, tendríamos vectores de 855 dimensiones. En este caso no es grave tener un vector de 855 dimensiones, pero hay casos en los cuales eso puede dar, no sé,
20.223.406 y ahí ya necesitamos usar hashing. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende lo que hice? Sigo transformando RDDs como hicimos siempre alegremente. Ahora vamos a aplicar la parte de One Hot Encoding, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer es recibir los datos y vamos a crear un diccionario. ¿Está bien? O sea, esto recibe un RDD de la forma feature, valor, feature, valor, feature, valor, y nos va a devolver un diccionario de Python en donde cada tupla feature, valor, la vamos a mapear a un número, ¿sí? Fíjense cómo hacemos esto. Hacemos un flat map de los datos, después nos quedamos con los datos distintos, y este zip-with-index lo que va haciendo es poniendo un número consecutivo por cada valor del RDD. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Entonces, este es un action que no vimos hasta ahora, pero que es muy conveniente cuando lo necesitamos, que se llama collect as map, que es un collect, pero en lugar de devolvernos el collect como una lista, ¿sí? ¿Se acuerdan que el collect nos devolvía una lista con todos los datos del RDD? En este caso nos va a devolver un diccionario, un mapa. ¿Está bien? Mapa, diccionario, hash, son todas cosas que se usan como sinónimos, ¿sí? El método se llama collect as map. Probablemente en Scala se llame map. En Python debería llamarse collect as dict o algo así, ¿no? Pero bueno, no es un término. Hay que elegir algún nombre. En este caso, entre map y diccionario, eligieron map. Bueno, acá tenemos un ejemplo de qué estamos haciendo, ¿no? Supongamos que tenemos 3 registros. 0 mouse, 1 black. 0 cat, 1 tabby, 2 mouse, 0 oso, 1 black, 2 salmón, ¿no? Este es un set de datos que tiene mucho sentido, pero es simplemente para probar lo que uno hace, ¿no? Entonces, yo suelo crear mini sets de datos de 2, 3 registros para probar el algoritmo y por las dudas que si uno está haciendo cosas y probando, no estar 20 minutos hasta darnos cuenta hasta que reporta cada error y demás, ¿sí? Uno hace esos pequeños sets de datos por ahí. Es muy sencillo hacer esto en Spark porque uno crea una lista en Python, ¿sí? Como acá, que tiene el registro 1, el registro 2, el registro 3, y llamamos a este cc parallelize, que ya lo conocen, lo hemos usado en varios ejemplos, y nos crea un RDD con eso. Entonces, le vamos a aplicar esta función que crea el diccionario a este ejemplo, a este set de ejemplos, para ver si el diccionario que nos devuelve tiene sentido, ¿sí? Si yo hiciera esto con los datos reales, me devolvería un diccionario así y sería muy difícil inspeccionar visualmente si ese diccionario está bien armado o no, ¿sí? Una forma de debuguear quizás prehistórica, pero que funciona lo más bien. Bueno. Esto es la estructura de un diccionario en Python cuando hacen un print, es con llaves y después viene clave, 2 puntos, valor. Es la estructura. Sí. Ahí, clave, 2 puntos, valor. Ahí está, gracias, perdón. Bueno, entonces, la clave, fíjense, la clave es una tupla que tiene el número de feature y el valor del feature, ¿sí? O sea, el feature 2 tiene el valor mouse. O el feature 0, este feature 2, valor mouse, es este de acá, ¿no? Feature 2, mouse. ¿Se ve? Después tenemos, a eso le asignamos 3, ¿está bien? En el diccionario. Eso tiene la posición 3. Ahora, 0 cat, que es este de acá, tiene 5. 0 bear tiene 0. O sea, estos son todos números distintos, ¿sí? Porque un diccionario no tiene colisiones, ¿está bien? O sea, esto es perfecto. Es por cada par de acá tenemos un número único y distinto en el diccionario. Acuérdense cómo armamos esto. Hicimos todas las combinaciones de feature y valor, hicimos un distinct de eso para que nos queden solamente los distintos, y después hicimos un zip with index para agregar un número, y eso hicimos un collect como map, ¿sí? Bueno, ¿se entendió eso? ¿Vamos bien? Medio difícil, si no se entiende me avisan, no hay ningún problema para aclarar lo que haya falta. Bueno, ahora, perdón, sí. Ahí tendríamos, no sé, un vector con 6 dimensiones y según... 7 dimensiones, ¿no? Sí. Ah, 7. Sí. Y ahí, o sea, bueno, se va activando el número que dice ahí.
Claro, ahí accedes por clave, accedes por feature valor y te da cuál es el número de dimensión que corresponde a ese feature valor. Y cada par feature y valor tiene una única dimensión asignada, así que no va a colisionar con nada, ¿sí? Cuando tu feature es 0 y el valor es bear, vas a la dimensión 0. ¿Está bien? Y sabes que no te falta ninguno, pues eso lo sacamos del set de datos mismo. O sea, sacamos todas las combinaciones del set de datos mismo. Entonces, ahora aplicamos esto a nuestro set de datos. Mis nombres van degradándose con el correr del curso. Esto ya se llama Zulu 1. Sí. No sé, se llama así. Bueno. Y acá lo que hacemos es llamar a esa función que crea el diccionario, ahora sí con los datos reales. Acuérdense, este parse point lo que nos hacía es convertir los datos en feature valor, feature valor, feature valor, feature valor. Bueno, y acá espero que esto no sea un print del diccionario completo. No, es de la longitud del diccionario. Bien, y de una entrada del diccionario. Está bien, no estuve tan bárbaro. El diccionario completo es largo, si no. Bueno, ahí está procesando. Y ahí tenemos que la cantidad total de features es 233.286. Y este es el valor, por ejemplo, para 0 y espacio. El valor, la dimensión es la dimensión 36.164. O sea que acá vamos a tener vectores de 233.286 dimensiones. ¿Está bien? Con el set de datos ya real, la cantidad total de combinaciones de feature valor es 233.286. Es lo suficientemente grande como para que querramos tomar alguna medida correctiva, ¿no? Al respecto. Pero vamos a probar primero con esto, pues 233.000 dimensiones es usable tranquilamente. Así que lo vamos a usar así como viene, con las 200.000 dimensiones, como para poder decir, mira, estoy usando un vector de 200.000 dimensiones y todo funciona bien por el poder de Spark. Sí. Son 855 categorías distintas, pero en el set de datos real las combinaciones de categorías y valores son 233.286. Una pregunta. Sí. ¿Esas son reales, o sea que están en la muestra, o todas las que podría haber? Son todas las que están en la muestra, que son todas las que podría haber. O sea, si hay otras que no es... ¿Un punto que está por fuera de eso? Entonces no lo tengo. ¿Y no lo podrías predecir de ninguna manera? No. Ahora lo vamos a ver más adelante, lo ignoro, directamente lo ignoramos. Es muy buena la pregunta. ¿Se entendió lo que preguntó él? O sea, esto está en mi set de datos. ¿Qué pasa si yo quiero predecir y me viene algo que no había? No sé, tenía 0 bear y me viene, no sé, 0, no sé, Zulu. ¿No? Eso, voy al diccionario y me da un hermoso error de clave no encontrada en el diccionario, ¿no? Así que ahí vamos a tener que hacer algo. Bueno. Entonces, esta es la función que vamos a usar ahora para codificar nuestro set de datos, ¿sí? Vamos a pasarle los datos en crudo, el diccionario y la cantidad de features total, ¿sí? Y lo que va a hacer es, bueno, ir al diccionario y recuperar cuál es el número de eso y agregarlo, ¿sí? A este vector, ¿sí? Acá lo que estamos creando es un vector disperso. Este vector disperso es de Spark, ¿sí? Hay una estructura muy parecida en NumPy y en otras bibliotecas de Python. Este Spark Vector es de Spark. Es un vector disperso en el cual vamos a guardar únicamente cuáles son los componentes del vector distinto de 0, ¿sí? O sea, si el vector es 0, 1, 0, 1, guardamos algo de tipo 1, 1, 3, 1. O sea, en la dimensión 1 hay un 1, en la dimensión 3 hay un 1 y todas las demás son 0. ¿Está bien? O sea, guardamos número, dimensión y valor para las dimensiones distintas de 0. Y todas las demás suponemos que son 0. Por eso le pasamos el total de dimensiones. Porque a lo mejor tenemos que crear un vector de 233.000 dimensiones que solo tiene 2 distintas de 0. Entonces, la representación nuestra va a ser un vector de 2 elementos que va a decir número, dimensión, valor, y las otras 233.000 y pico son 0, pero no van a estar explícitamente en el vector. Esto obviamente ahorra mucho espacio y siempre que tengamos datos así dispersos es altamente conveniente usarlo. Bueno, esto creo que no teníamos nada para hacer, simplemente crear la función. Y ahora vamos a usar esa función de ahí, ¿sí? Que es la que crea
el vector disperso y vamos a crear los label points. ¿Se acuerdan de esta estructura que usamos la clase anterior también? Que tenía dos componentes, label con el label del dato y features con un vector de features de ese dato. ¿Se acuerdan? Eso usamos lo mismo para regresión en la clase anterior. Lo único que esta vez los features van a surgir del one-hot encoding, ¿sí? O sea, de esa función que vamos a pasarle los features, el diccionario y la cantidad total de features. Entonces, ahora vamos a ver la estructura que nos queda. Y acá está. Este es un label point y este es un vector de 233.286 dimensiones en los cuales estas dimensiones, ¿sí?, tienen estos valores. ¿Se entiende? O sea, la dimensión 386 tiene valor 1, la dimensión 3077 tiene valor 1. ¿Se ve? O sea, son dos vectores. Uno de cuáles son las dimensiones y otro de cuáles son los valores de esas dimensiones. Dos vectores del mismo tamaño, obviamente, mapean uno a uno. ¿Me van siguiendo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Vamos bien? Bueno, ahora hay que aplicar esto mismo al set de validación. Yo creo que por acá tenía... No tenía esto. Vamos a ver qué pasa acá. Vamos al set de validación. Acá está. Y ahora lo aplicamos, ahora directamente con esto ya tiene el formato necesario para aplicar Logistic Regression, ¿sí? Logistic Regression necesitan un label y después features, ¿sí? En este caso es un vector disperso de features. En Spark, en mlib de Spark, la clase se llama Logistic Regression with SGD, que acuérdense, el Stochastic Gradient Descent, ¿sí? En donde pasamos la cantidad de iteraciones, 10 es el factor de aprendizaje, todo igual que la clase anterior, ¿sí? ¿Se acuerdan estos parámetros? 1 por 10 a la menos 6 es el factor de regularización, ¿sí? L2 es el tipo de regularización, en este caso L2 o Rich, la otra vez lo dije mal, ¿no? La otra vez había dicho lazo por Rich, Rich por lazo. Alguien me había ayudado. Vos, ahora lo dije bien. Este es Rich. Sí, perfecto. Este es Rich. Y incluimos el término independiente. Entonces creamos con esto, simplemente llamamos al train, esto crea nuestro modelo. Y acá vamos a ver cuáles son los pesos y algunos de los pesos y el término independiente. El ruido de la heladera está bueno porque es como que hace que está procesando, ¿no? Acá está procesando todo, vamos a ver qué pasa. Son más datos que la vez pasada, los vectores son más grandes, ¿no? Son 100.000 datos de 233.000 dimensiones, ¿no? O sea, tiene 100.000 por 233.000. Es disperso, acuérdense, no en ningún lado hay una matriz de 100.000 por 233.000. Pero, ¡wow! Maravilloso, ahí está. ¿Sí? O sea, gracias a los muchachos de Amazon, aquí ya tenemos el modelo construido, no tardó absolutamente nada. O sea, ¿cuál es la conclusión? 233.000 dimensiones, Apache Spark se muere de risa. O sea, no es un tema... O sea, ¿por qué uno quiere reducir dimensiones? A veces porque funcione mejor y tal vez no por performance, ¿sí? No hay un problema grave si los datos son dispersos, ¿no? Si los datos no son dispersos, están fritos. Bueno, primera métrica. La primera métrica que vamos a usar se llama log loss, es muy simple, ¿sí? Es menos el logaritmo de la probabilidad si el valor real era 1 y menos el logaritmo de 1 menos la probabilidad si el valor era 0. ¿Está bien? Esta es una métrica... después vamos a usar también la curva, ¿sí? Pero primero vamos a usar esta. Vamos a ver cómo elegir una o la otra. Esta castiga mucho los errores que están muy lejos del valor real. O sea, si ustedes tenían algo que era 1 y predicen 0,52, lo castiga mucho. Por más que 0,52 esté más cerca que 1 que de 0. ¿Está bien? O sea, acá estamos... Esto es buena métrica cuando uno quiere las probabilidades. ¿Está bien? Si lo que uno quiere es solamente unos y ceros, es probable que la curva
el área bajo la curva sea mejor métrica. Pero si uno las probabilidades le interesan, esta métrica castiga las probabilidades que son malas. ¿Está bien? Si el valor real era 0 y mi métrica es 0.003, el error es muy chiquito. Pero si es 0.4, el error es mucho más costoso. Pero en el área bajo la curva los dos son 0. ¿No? Pues si yo digo de 0.5 para abajo es 0, las dos la predicción es correcta. Entonces hay que tener cuidado según qué es lo que uno quiere, cuál es la métrica que tiene que usar. Bueno, acá definimos esta función que es simplemente, hay que agregarle, el logaritmo de 0 no está definido, entonces si la predicción nuestra es justo 0, le vamos a agregar un pequeño epsilon, ¿está bien? Y lo mismo, si la predicción es 1, le vamos a restar un pequeño epsilon a la probabilidad por las dudas, ¿no? Si mi predicción es justo 0, la probabilidad es 0, calculo el logaritmo de 0 y muere, ¿no? Entonces vamos a agregarle un epsilon pequeñito, ¿sí? Que en este caso es 10 a la menos 12. Si les gusta agregar un epsilon más chiquitito todavía, no hay ningún problema, pero esto es suficiente. Entonces, si la probabilidad es 0, sumo epsilon. Si la probabilidad es 1, resto epsilon. ¿Sí? Esto es código en modo básico. Y si el label es 1, mi error es menos el logaritmo de la probabilidad. Y si el label es 0, mi error es menos el logaritmo de 1 menos la probabilidad. Hay formas mucho más pythónicas de escribir esto en forma mucho más concisa, pero esto lo puede seguir hasta mi tía, ¿no? O sea, así que por eso lo dejamos así, pues no tiene sentido convertirlo solamente para cancherear. Mira, lo hice en una línea. Bueno, entonces acá, para probar la función, como siempre, en todos los notebooks estoy dejando todo el código de debug. Bueno, me parece más divertido traerles a ustedes el código de debug y que vean lo que yo hago, que directamente traerles el código prolijito y que ustedes digan, no, maravilloso, funciona, qué sé yo, porque está bueno que vean las cosas que uno hace así, tras bambalinas, ¿no? Digamos, para probar que las cosas funcionen. Bueno, ¿qué hacemos? Y probamos la función con valores 0,5 de probabilidad y 1 como valor real, 0,99 y 1, ¿no? Estos distintos valores. Entonces, con 0,5 de probabilidad y valor real 1, el error es 0,69. Cuando la probabilidad es 0,99 y era 1, tengo 0.01 de error. Si mi predicción es 0,99 y era 0, 4.6 es el error. ¿Ven? Acá le pegué con un palo en la cabeza. Se ve que ahí el error es mucho más caro. Acá tienen 25, ¿no? Acá tenemos, este es 0 y 1, ¿no? ¿Debe ser? Sí. Sí, 0 y 1. O sea, el valor real, mi predicción es 0. Es muy raro, no puede pasar, ¿no? Mi algoritmo dice la probabilidad de que esto sea 1 es 0, ¿no? Nunca pasa eso, pero supongamos que eso pase. Si eso pasa y era 1, el error es 25, ¿sí? Esto tiene una idea de los valores, ¿no? Y acá con 1 y 1 me dio, bueno, 1, nada, por el epsilon famoso, ¿no? Bueno. Igual que la clase anterior, llegó el momento en que necesitamos un baseline, ¿sí? Acuérdense, un baseline es una forma de predecir que sea absolutamente trivial, de forma tal de darnos cuenta si nuestro algoritmo está funcionando realmente muy mal. ¿Está bien? Cuando algo es peor que el baseline, es terrible, ¿sí? Es algo espantoso y seguro hay algo mal en el código, porque casi nunca un algoritmo de Machine Learning puede ser peor que un baseline, ¿no? El baseline es, por ejemplo, en este caso, para todos voy a predecir el promedio, ¿no? O sea, calculo el promedio entre ceros y unos, ¿no? Si había, no sé, 3 ceros y 2 unos, hago 2 dividido 5, ¿está bien? Y hago esa predicción para todos. Ese es el baseline, ¿no? Si nuestro algoritmo funciona mejor que eso, estamos fritos. Entonces, ¿qué hago? Me quedo el label y calculo el promedio, nada más. Esto es súper sencillo en Spark y calculo el log loss, ¿sí? La métrica, el error, para, en este caso, el set de entrenamiento. Bueno, mi error es 0.22. Perdón. Esto es... ¿qué es esto? Ah, este es el promedio. El promedio es 0.22. O sea que hay más ceros que unos en mi set de datos, ¿sí? Lo cual tiene sentido. Y este 0.22 ni siquiera es un valor real.
En un verdadero set de datos de clics de avisos podría ser 0.03 o algo así. O sea, la mayoría de los avisos no se cliquean, ¿sí? Esa es la realidad. Si ustedes están en la industria de la publicidad, lo lamento, pero sí. ¿No es un problema que no esté balanceado? No, para Logistic Regression no. Por suerte no. Sería un problema para Bayes, por ejemplo, o para otros algoritmos en los cuales pueda overfitear al valor mayoritario. Logistic Regression no tiene en general ese problema. Es buena pregunta también. Bueno, y mi baseline es 0.536. Si mi algoritmo es peor que esto, ya sabemos que lo descartamos, probamos con otro algoritmo o cambiamos de programador, ¿sí? O tiramos todo, ¿sí? Y tenemos un problema. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular las predicciones, ¿sí? Para calcular las predicciones, acuérdense, nos daba la probabilidad, ¿sí? Entonces tenemos que calcular a partir del vector que nos devuelve y el término independiente cuál es la probabilidad. Entonces vamos a calcular el producto, como siempre, entre el vector y los features, sumamos el término independiente. Acá esto es simplemente un clip entre 20 y menos 20, simplemente por comodidad, por un tema numérico, para clipear el valor de la función de regresión entre 20 y menos 20. Creo que no hace falta, simplemente para que funcione más rápido, lo podemos probar después sin eso. Y esta es la función sigmoidea, ¿está bien? O sea, de los valores que me da Logistic Regression, calculo esto y esto. Esto yo creo que Spark ya lo hace. Yo lo hice independientemente por las dudas que uno quiere usar a lo mejor alguna otra función de activación o hacer alguna otra cosa. Simplemente cambian este código y listo, total, no es gran cosa hacer esto. Bueno, entonces vamos a predecir, ahora con mi modelo que entrené, ¿se acuerdan? Lo había entrenado algunas líneas más arriba, vamos a predecir valores. Y acá están las predicciones, 0.29, 0.16, 0.33, 0.16, 0.45. Muy lindo, dirán ustedes. ¿Y ahora? Bueno, ahora con esas predicciones vamos a evaluar los resultados, ¿sí? Vamos a evaluar el log loss y esto, por supuesto, lo vamos a calcular en este caso para el set de entrenamiento y acá abajo lo vamos a hacer para el set de validación, ¿sí? Esta función evaluar resultados recibe el modelo, ¿sí?, de regresión, que me va a devolver el vector y el término independiente, recibe los datos y va a calcular el log loss después de convertir a cada uno de esos, cada valor, digamos, de mi set de datos en una predicción, ¿sí? O sea, en una probabilidad. Bueno, veamos qué pasa. Tiene que dar menor a ¿cuánto era? 0.56, ¿no? ¿Era algo así? Bueno, el baseline era 0.53, estamos en 0.48. No nos va a dar un ataque de alegría, pero por lo menos hay, como se dice, room to improve, ¿no? Tenemos espacio para mejorar, pero no estamos, digamos, haciendo cualquier cosa. Bueno, ahora vamos a calcular esto en el set de validación. 0.48, seguimos estando bien, no tenemos un caso de overfitting. ¿Se acuerdan que en la primera clase insistí muchísimo con el tema de overfitting? Les cuento rápido anécdota. Hoy en la Hayo vi varios casos de overfitting no detectados. Por eso es importante saber qué es overfitting y cómo darse cuenta, porque hoy vi varios de esos de tipo. En una presentación alguien dijo: esto funciona bien para el set de entrenamiento, pero funciona mal para el set de test porque el algoritmo no es bueno. Y yo decía, ¿no? Y uno así como diciendo, no es que no es bueno, es demasiado bueno, ¿no? Y era típico el caso, era 0.95 y 0.60, ¿no? Bajaba la precisión 30%, ¿no? Obviamente ustedes que se acuerdan la receta, ¿cuál es la receta principal para evitar overfitting? Más datos. Bueno, estos datos eran 200, exactamente. Eran pocos. El algoritmo era demasiado complejo. Bueno, ahora vamos a imprimir la curva. Este código no les interesa en principio que lo explique, después lo pueden mirar, por supuesto, porque lo tienen. Ya debería estar en MuleSoft, en academy.mulesoft.com, están las transparencias que les debíamos, las diapositivas, no sé si alguno se fijó, y debería estar ya todo el material también con estas cosas y demás. Bueno, acá está la curva. ¿Se acuerdan? Tenía que quedar por arriba de lo que sería predecir 0.5 para todos.
es una curva ROC, una curva que tiene buen aspecto. La vamos a usar para medir después, si hacemos otros modelos, podemos plotear por encima de este y ver si estamos mejorando, ¿sí? Si la curva va teniendo cada vez más área debajo de ella. Bueno. El Logistic Regression usando los 233.000 dimensiones lo voy a dejar ahí. Voy a pasar directamente ahora a usar Feature Hashing, ¿sí? Para mostrarles la otra forma. Este import hashlib no necesita. Ahora les voy a contar qué pasó acá. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Simplemente vamos a obtener el número, ¿sí? Como la aplicación de la función de hashing al feature y al valor, mod una cierta cantidad de buckets que yo le pase a esto, ¿sí? O sea, si yo le paso 20.000, me va a crear vectores de 20.000, si le paso 6, vectores de 6. ¿Se entiende eso? Y la función de hashing es simplemente un hash, ¿está bien? O sea, la función hash de Python. Por acá arriba había un hashlib, porque alguien había hecho esta función y la había hecho mal. ¿Por qué? Porque usaba hashlib y acá usaba md5. Y md5 también es una función de hashing, pero md5 es una función de hashing criptográfica. Y yo no necesito seguridad para convertir mis cosas de avisos de feature valor a un número de dimensión. No necesito que eso sea irreversible o que sea difícil encontrar sinónimos. O sea, las funciones de hashing criptográficas como md5, SHA-2, toda la familia SHA-2 y demás, tienen un montón de cosas que no necesitamos. Y el costo de tener todas esas cosas que son mucho más lentas que una función de hashing tradicional. Entonces, velozmente volamos eso de ahí y lo reemplazamos por una función de hashing, la de Python en este caso. La función de hashing de Python no es la mejor función de hashing del mundo, pero es una función de hashing extremadamente decente que casi nunca hay que cambiar. Si la tienen que cambiar por cuestiones de performance, pueden probar con Jenkins o Murmur o CityHash, que son funciones de hashing que son todavía un poco más rápidas y un poco más eficientes que la de Python, pero ya estamos hilando muy fino, ¿sí? Pero siempre el reemplazo, si necesitan una función de hashing que no sea criptográfica, debería ser del hash de Python común a Jenkins o a Murmur o a CityHash y nunca a una criptográfica, ¿sí? Una función de hashing criptográfica no es que funcione mejor que una función de hashing, ¿sí? Tiene requisitos de seguridad que no necesitamos. O sea, si alguien les dice que tiene menos colisiones, le pegan con algo en la cabeza, pues no es así, ¿sí? O sea, no es que tiene menos colisiones, es más difícil encontrar las colisiones, pero no tiene menos, ¿sí? O sea, puede tener la misma cantidad de colisiones, pero no sé exactamente cómo generarlas, que son dos cosas distintas. Bueno, definimos esta función. Y acá tenemos nuestro pequeño set de datos. ¿Se acuerdan que tenía 3 registros? Un osito, un ratón y un salmón. Y vamos a probar la función de hashing con 4 dimensiones o con 100 dimensiones para ver que esto esté haciendo cosas más o menos coherentes. Y acá está lo que pasa, ¿sí? Por ejemplo, con 4 dimensiones. Esto es con 4 dimensiones, ¿no? Con 4 dimensiones, black 1 me queda en 0, mouse 1 me queda en 1, cat 0 me queda en 0. ¿Ven? Acá hay una colisión entre black 1 y cat 0. Tabby 1 me queda en 1, mouse 2 me queda en 3, bear 0 me queda en 3, eso colisiona con esto, etc. Si pongo 100 dimensiones, ahora en teoría, salvo que haya tenido mucha mala suerte, no debería haber colisiones, pues tengo 6 features locos, ¿no? Tengo 6 cosas locas. A ver, los valores 4, 21, 8, 17, 23, 71, 4. ¡Oh, Dios mío! Ah, no, pero es el mismo. Menos mal. Bueno, acá ven, con 100, obviamente no lo tuve. Bueno, entonces ahora vamos a crear esto. Exactamente lo mismo, pero usando la función de hashing para crear los vectores que representan los features. Y la cantidad de buckets, acá estoy usando 2 a la 15 buckets. 2 a la 15 es, ¿cuánto es? 2 a la 15, 2 a la 1024, 2048, 4000, 32.000, debe ser algo así. 32.000, ¿no? Bueno, estoy en lugar de 233.000 dimensiones, ahora voy a tener 32.000 dimensiones. Piribín. Esto es mucho más rápido porque
el problema de One Hot Encoding es la engorrosa tarea de crear el diccionario, ¿no? De tener que procesar todos los datos para crear ese diccionario de todas las combinaciones posibles y tener un número para cada uno de esos, ¿sí? Acá no necesito el diccionario, directamente encodeo a medida que vienen los datos usando la función de hashing. Fíjense que tenemos las 32.768 dimensiones que dijimos y el mismo formato que antes, ¿sí? ¿Cuáles son las dimensiones que tienen valores distintos de 0 y qué valores tienen? Bueno, esta es una función auxiliar que lo que hace es simplemente calcular qué tan dispersos son los vectores, ¿sí? O sea, qué tantos porcentajes de ceros hay en los features con respecto a los features distintos de 0. Y comparamos la función de hashing y One Hot Encode. Está calculando. Bueno, fíjense que obviamente son más dispersos con One Hot Encoding, que teníamos 233.000 features, que con la función de hashing. Pero lo importante, y es algo que siempre tienen que acordarse, es que el feature hashing, o el hashing trick, como lo quieran llamar, preserva la dispersión de los vectores. Y los vectores eran originalmente dispersos, siguen siendo dispersos después de aplicar feature hashing. Fíjense que esto no es denso, ¿sí? Es 0,0011, 8, etc. El factor de dispersión contra, acá tiene un 0 más, tiene, o sea, un orden de magnitud más todavía, pero no es que acá pasé a un vector denso, ¿sí? Esto no me da 0,65, por ejemplo, en donde el 65% de las dimensiones están usadas, ¿sí? O sea, hay varias propiedades interesantes del hashing trick. Preserva la dispersión, preserva el producto interno entre los vectores, preserva las normas también entre los vectores, o sea, las normas de los vectores originales son parecidas una vez que uno aplicó la función de hashing, y el producto interno entre los vectores también es parecido en la nueva dimensión. Como preserva las normas y el producto interno, preserva las distancias que había originalmente entre los vectores, ¿sí? Por eso es que funciona. Bueno, ahora aplicamos Logistic Regression. Estos son los parámetros. Y no había hecho el grid search antes, ¿se acuerdan? Había tirado los parámetros, pero no había hecho el grid search, así que acá sí lo vamos a hacer. Vamos a probar con factor de aprendizaje 1 o 10 y regularización 1 por 10 a la menos 6 o 1 por 10 a la menos 3. Acuérdense, siempre empezamos con pocos valores y según cuál de estos gana, después vamos refinando, ¿sí? Acá probablemente no lo vayamos a hacer, pero ustedes deberían ir refinando hasta que lleguen a la conclusión de que no tiene sentido seguir refinando estos hiperparámetros, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué pasa. Acá sí, acá estamos ciclando, haciendo modelos y evaluando con el set de validación. Siempre revisen que estén validando con el set de validación y no con el de entrenamiento, ¿sí? Que a veces uno se olvida y escribe y después le queda todo maravilloso y era el set de entrenamiento. Bueno, factor de aprendizaje 1, regularización 1 por 10 a la menos 6, log loss 0,475. ¿El otro cuánto era? 0 era peor, ¿no? Bueno, fíjense algo curioso. Tengo menos dimensiones y ya mejoró. O sea, el efecto de hashear mejoró el resultado del algoritmo cuando en teoría, si algo debía hacer, es empeorarlo. Entonces, esto no es una demostración, pero es una forma de ver que esto a veces ayuda eliminando un poco del ruido que teníamos originalmente en el set de datos, ¿sí? Es un efecto colateral muy agradable del feature hashing. Ahora estamos en 0.45 y finalmente nos quedamos con ese 0.45. Bueno, después si quieren lo podríamos ajustar un poquito mejor. Vamos a calcular esto para el set de validación. Si acá en el set de validación nos da un número malo, estamos en overfitting. No estamos en overfitting, es muy parecido al otro. Y acá lo que vamos a hacer es, acá en algunos casos en Logistic Regression conviene encontrar cuál es el umbral a partir del cual yo digo que es 1 o 0, ¿no? En general uno dice mayor a 0,51, menor a 0,50, pero a veces uno dice, bueno, mayor a 0,431, menor a 0,430 y eso funciona un poco mejor. Eso también lo podemos validar, simplemente hacemos un grid search de eso y vamos a imprimir, vamos a ir mostrando algunas predicciones y valores.
Bueno, aparentemente nuestro mejor umbral es 0,5, lo cual no nos debería extrañar. Y acá tenemos algunos valores reales. Esto es set de test, creo. A ver, esto es test. Sí, test. ¿Ven? Este es el set de test. Y para el set de test, que hasta ahora no lo hemos tocado, ¿sí? Cuando el valor es 0, nuestra probabilidad es 0,10. Por ahora venimos bien. Fíjense, 1, nuestra probabilidad es 0,51. Acá 1, 0,27. Este no lo acertamos. Este otro tampoco. Este sí. Este casi le erramos, pero está abajo de 0,5. Bueno, etcétera, ¿no? Podemos ver. Uy. Una pregunta. Sí. ¿Mover el threshold no te cambia la precision apuesta al recall? Sí, por supuesto. Sí. Sí, pues si lo moves al extremo, tenés todo el recall y el precision 0. Sí. Bueno. Acá lo que vamos a hacer es plotear nuestra área, nuestra curva ROC encima de la otra. Teóricamente la otra la conservé por ahí. Teóricamente. Acá estamos. Esto es maravilloso. Esto, ¿no? Estas son las cosas que uno lo pone contento, ¿no? ¿Ven? Anterior, la nueva, y la curva mejora. Hay más área bajo la curva, hay mayor felicidad en los que están programando esto. Bueno, ¿qué pasa si en lugar de querer optimizar el log loss, o sea, esa métrica, queremos directamente optimizar el área bajo la curva? Tenemos en Spark una clase que se llama Binary Classification Metrics, en donde tenemos un metrics área bajo la curva ROC que podemos usar, ¿no? Muy conveniente, ¿no? Entonces directamente podemos poner esa métrica acá, ¿sí? Hacemos este get out del model y el set de validación y optimizamos directamente la otra métrica. Fíjense, no cambiamos nada, lo único que cambiamos son dos líneas de cuál es la métrica que estamos probando en cada iteración y automáticamente ahí vamos a optimizar el área bajo la curva. Vamos a ver qué pasa. Bueno, el área bajo la curva funciona al revés, que la otra métrica era un error. Esta, cuanto más grande, mejor, ¿no? O sea, lo ideal sería que el área bajo la curva valga 1, ¿está bien? Acuérdense que íbamos entre 0 y 1, 0 y 1, así que el mejor escenario posible es 1. Cuando va subiendo, es bueno. Eso es bueno, estamos en 0,76. Ahí empeoró. A esta altura ya es como que están cómodos, ¿no? Con el grid search de hiperparámetros. Buscamos para un lado, para el otro. No vamos a refinar demasiado acá, simplemente para tener una idea. Y espero que tenga un print ahí para ver si la curva mejora un poquito más, ¿no? Puede ver, hasta ahora mejoramos la curva, pero optimizando el log loss. Ahora a ver si podemos mejorar más la curva optimizando el área bajo la curva, ¿no? O sea, hasta ahora el área bajo la curva mejoró simplemente por casualidad. Bueno, ahí estamos en 765, que es nuestra mejor área bajo la curva. Esto, perdón, acá el baseline deberíamos calcular el área bajo la curva del baseline, ¿no? Que no lo hice. Bueno, esto es lo que nos interesa, el plot. Y ahí está. La otra era la segunda y esta es todavía un poquito mejor. ¿La ven? Apenas. Un poquito mejor. O sea, mejora un poquito. Y vamos a ver eso cómo influye en nuestras predicciones. Acá es 0,45 el umbral. Si lo que queremos es simplemente predecir la mejor cantidad posible. Como decía él, si queremos dejarlo en 0,5, lo dejamos en 0,5. Y no pasa nada. Bueno, y acá tenemos... venimos mal. Son pocos datos, ¿no? No lo voy a invertir. Pero acá estamos, alguno hay que acertar.
Hay un 0,10 para uno que era 1, eso es malo. Bueno, a lo mejor nos gusta más el otro resultado, ¿no? Optimizando el log loss. Acá tenemos un 0,53, 1. O sea, este algoritmo es muy conservador con los avisos. Ese es otro tema que les quería comentar. A veces esto es mejor que el anterior. Depende de qué es lo que ustedes quieran hacer con el problema. A lo mejor ser muy conservador con los avisos. Si solo quieren encontrar, realmente predecir que se van a cliquear los que casi seguro se van a cliquear, un algoritmo que es más conservador es bueno. Aunque le pifia un montón de los unos, lo importante es que no le pifie un 0. ¿No? A lo mejor para mí lo importante es no tener un falso positivo, ¿sí? Un aviso que no se va a cliquear y que yo predigo que sí. Si alguno que se va a cliquear yo predigo que no, no importa, pues mejor, suerte que los avisos se cliqueen, ¿sí? Para mí que los avisos se cliqueen es bueno, entonces si los avisos se cliquean y yo digo que no, no importa. Lo que no quiero es decir que se va a cliquear algo que falla, ¿sí? Porque está en una ubicación incorrecta, en una fecha equivocada, el color no está bien, lo que sea. Bueno, si buscan, evidentemente, esto, aunque les parezca que no, es mejor que lo otro porque nos dio mejor, las métricas nos dieron mejores, pero probablemente no sea tan fácil encontrar por dónde es que está la mejora. Acuérdense que son muy poquitos datos. Bueno, ¿cómo anduvo esto hoy? ¿Bien? Bueno, hoy vimos Logistic Regression, vimos el área bajo la curva, vimos One Hot Encoding y vimos Feature Hashing como Feature Engineering. Esas son todas herramientas que sin duda les van a servir, son bastante útiles. La semana que viene, lamentablemente es nuestra última semana acá, así que además de lamentarlo, vamos a ver un sistema de recomendaciones. O sea, vamos a tratar de armar Netflix. ¿Sí? Eso, vamos a intentar hacer acá un Netflix. Y no solo eso, vamos a tratar de que funcione Netflix. O sea, vamos a tratar de opinar nosotros sobre películas y ver qué nos recomienda Spark. ¿Sí? Así que preparen sus gustos cinematográficos. ¿Sí? Bueno, eso es todo por hoy. Gracias.